más me dice quién tuvo el sueño de las 4 bestias. O revelación, sueño, revelación. Primero, acá Karen. Daniel tuvo la revelación de las 4 bestias. Santo mi Dios. Y con la última bestia, Daniel se puso, poniendo en palabras nuestras, temblaba en gran manera. Porque dice que la última bestia era espantosa en gran manera. Y le preguntó al ángel de Dios que le daba la revelación qué significaba. Y recibió y eso lo estudiamos en el capítulo 7 de Daniel, ahí después del verso 24 en adelante. Gracias, paz. Está la revelación que se le da a Daniel que significaban las bestias, bendito Jesús. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis, ya vimos el capítulo 12, lo terminamos. Y ¿quién era el personaje central en el capítulo 12? Levánteme la mano y dígame. ¿Perdón? En el capítulo 12 de Apocalipsis había un personaje. ¿Era Israel? No, hay un personaje sobresaliente en ese capítulo 12. Hay un personaje sobresaliente en el cual como que todo gira alrededor de ese personaje. ¿Quién? El dragón. Amén. Y eso está en el verso 3. En el verso 3, 12:3, cuando dice, también vi otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. Amén. Tenía ese hermano, ¿qué tenía ese dragón escarlata? ¿Qué tenía? ¿Unas diademas? No. Sí, pero para tener las diademas tenía que tener algo. ¿Qué tenía? El rabo, la cola, ¿cómo se dice? Bueno, aparte de la cola, eso está en el capítulo verso 4, en el verso 3. Y vi a un gran dragón escarlata que tenía. Si usted, lo de la diadema está bien, pero antes de la diadema, para poder tener la diadema tenía algo, ¿verdad? 3 cabezas. ¿Cuántas? 3. No. 7. 7 cabezas. Amén. Y aparte de las 7 cabezas, ¿qué más tenía? 10 cuernos. Ahora, las diademas las tenía en las 7 cabezas. Amén. Tenía 7 diademas, en cada cabeza tenía una. Entonces, el capítulo 2, el personaje céntrico ahí era el dragón, porque luego se comienza a dar detalle de ese dragón, de lo que él hacía, que quería perseguir a la mujer, porque quería destruir al niño. Amén. Y ahí concluimos el capítulo con el dragón, cuando dice que el dragón se airó en gran manera contra la mujer y se fue a hacerle guerra al resto de su descendencia, a los que tenían los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ese es el último verso del capítulo 12. Ahí concluimos dejando ver, ¿verdad? Este personaje está a punto céntrico y dijimos que este personaje, esta pregunta quizá, vamos a ver María Figueroa. Este personaje lo vemos como punto céntrico en todo el capítulo 12. Pero ese personaje estaba ubicado en un lugar y terminó ubicado en otro lugar. ¿Me puedes decir tú? Si no sabe, que alguien me levante la mano. No digan así a lo loco, dígame. Alguien me levanta la mano. ¿Sabe tú? ¿Ah? Mira, Mauro levantó la mano, quiere ayudarte. Ese personaje estaba ubicado ¿a dónde y dónde terminó ubicado? Bueno, el personaje según es el dragón, Sí. que según tenía acceso al cielo, Sí. perdió la batalla y lo derribaron. Correctamente. Amén. Él tenía acceso porque dice que él compadecía ante la presencia de nuestro Dios para acusar a nuestros hermanos. Amén. Y él los acusaba día y noche. Pero dice, ¿verdad? En el verso 10 dice que había alegría en el cielo. ¿Por qué? Porque ya para este personaje, en el verso 7, cuando dice que hubo una gran guerra, que hubo una guerra en el cielo con él. ¿Se acuerdan con quién hubo la guerra? Otra persona que me diga. María. Con Miguel y sus ángeles. Peleaba Miguel y sus ángeles. ¿Con quién peleaba? Con el gran dragón. Con el dragón y con sus ángeles. Y dice el verso 8,
que no prevaleció el dragón, y como no prevaleció, no se halló lugar ya para él en el cielo. Y como no se halló lugar para él en el cielo, ahí es que es arrojado a la tierra. Entonces, su primer lugar estaba arriba, ahora es arrojado a la tierra, donde ya no tiene más acceso al cielo, y por eso el capítulo 12 sigue ese personaje céntrico, hablando de lo que le aconteció, donde él asistía a la presencia de Dios, y luego terminó arrojado a la tierra. Al verse, dice el verso 13, que al verse él, que ya había sido arrojado a la tierra, dice que entonces fue que se fue con gran ira tras la mujer a perseguirla, pero como ya vimos, ¿verdad?, lo que pasó con él. Bueno, a ver si estaban al día. Yo creo que ayer, vamos a ver si Glendy se acuerda. Glendy, cuando el dragón, dice que él se fue tras la mujer, pero dice que a la mujer se le dio algo. Eso lo dice el verso 14, creo que sí, el 14 lo dice. A la mujer se le dio, si tú no sabes, no lo sabes. ¿Y tú sabes? Yo solamente tengo como que se fue al desierto que cuidaba el hijo, el niño. No, después de eso. Antes de eso. Pues sí, porque él en el capítulo, los versos anteriores está hablando de que él quería destruir al niño. Pero ya en el verso 14 nos está diciendo de que él, pues, como a la mujer, él iba a ir tras la mujer, porque estaba con gran ira, pero a la mujer se le dio algo. De este lado, por aquí, alas. Se le dieron alas, ¿como de quién? Como del gran águila. Y de ahí estuvimos hablando que no se está refiriendo a alas físicas, sino que ahí enfatizamos que se está refiriendo a la protección de Dios, que se le dieron alas para que volase de delante de la serpiente. ¿Y volase a dónde? Al desierto. ¿Y qué pasaba en el desierto? Ahora, el primero que hable. Y se le dieron alas para que volase de delante de la serpiente al desierto, donde tiene lugar preparado. Y ahí será sustentada, ¿por qué tiempo? Amén, tiempo y tiempos y medio tiempo, gloria a Jesús. Ahí pues vemos, ¿verdad? Concluimos el capítulo 12. Hoy pues el punto céntrico en el capítulo 12 era el dragón. Acuérdense, el dragón es Satanás, como dice la serpiente, el gran dragón, serpiente antigua, Satanás y diablo. Pero ahora el capítulo 13 vamos a encontrar otro personaje céntrico. El capítulo 7 se divide en dos partes. Los primeros 10 versos está dedicado a la primera bestia. Los últimos versos, amén, está dedicado a la segunda bestia. Vamos a ver 2 bestias en este capítulo 13. Así que ya ahora pasamos de una escena de un personaje espiritual, porque acuérdense que el dragón es un espíritu, el dragón no tiene cuerpo físico. El dragón fue un ángel que se rebeló contra Dios y terminó siendo un ángel de tinieblas, perdió el privilegio de ser un ángel de luz, aunque todavía actualmente se disfraza como ángel de luz, pero no es un ángel de luz. Entonces ahora pues vemos que en el capítulo 13 son personajes literales. Pastor, ¿Sí? pero hablando de Satanás, eso cuando fue arrojado a la tierra es lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Sí. Es donde el enemigo, él está usando y muchas veces se transforma en ángel de luz. Sí, pero también se ve, claro, donde muchos que aún no son cristianos están viviendo como Sodoma y Gomorra. Esos son porque demonios entran a ellos. Amén. Y hacen. Así es, sí. Es lo que vivimos ahorita. O sea, él está en la tierra tratando de gobernar. Correctamente. Sí, porque todavía él no se... Acuérdense que el Apocalipsis, lo que Juan está relatando es lo que acontecerá después que la iglesia se vaya. Pero actualmente, como la iglesia estamos aquí en la tierra, Satanás está compadeciendo todavía ante la presencia de Dios como acusador
de cada uno de nosotros. Y como dice mi hermana, amén, el diablo ahora, él está tratando de dañar lo más posible que él pueda de los seres humanos. Agarrar las partes del ser humano. Exactamente. Es lo que quiere llevárselos a todos. Amén. Como logró arrastrar una tercera parte, amén, que fue cuando el hermano usted dijo la cola, eso ve en el 12:4, cuando dice, y con su cola arrastraba, amén, la tercera parte de las estrellas, amén, que fueron lanzadas a la tierra. Pues ahí se está viendo la tercera parte de los ángeles que él logró conquistar. Entonces la raza humana, él ha querido agarrar lo más posible, dañar lo perfecto que Dios hizo, y ha tratado de abarcar lo más posible de los seres humanos. Lamentablemente ha logrado abarcar muchísimos, pero vemos, ¿verdad?, que hoy en la actualidad él sigue, como dije mi hermana, él se viste de ángel de luz. Como le dije, no es un ángel de luz, pero se viste de ángel de luz y engaña. Nuestro Señor Jesucristo tiene ministros que ministran su palabra. Satanás también tiene ministros que ministran su palabra. Usted ve, lamentablemente, aquí en Florida no se ve mucho, pero mayormente en California se ven iglesias satánicas con el título satánico, iglesias satánicas. Y en diferentes lugares del mundo les rinden culto a Satanás. Lamentablemente, mira, este mes, y bueno, ya los hermanos están al día de que nosotros no participamos en ese día diabólico. Pero el día de Halloween, lamentablemente hay cristianos que disfrazan a sus niños. Y ese es un día conmemorativo de Satanás. He escuchado, he leído, es que ellos comienzan desde el comienzo. Tienen un tiempo hasta todavía diciembre, ellos hacen sus ritos. O sea, los satánicos hacen esas cosas. Amén. Y por eso hay muchas causas que hay niños que se pierden también porque hacen. Bendito mi Dios, lamentablemente. Y me metí en este tópico por el punto que tocó Felicita, de que Satanás, convirtiéndose en ángel de luz, pues él está logrando engañar multitudes. Y él, ¿qué pasó? Que en el principio de la iglesia, él lograba que a los cristianos los quemaran en hoguera, que los metiesen en la horca, que lo pusiesen donde le degollaban, le cortaban la cabeza. Pero hoy él no está usando ese método. Él hoy está usando su astucia y se está metiendo de una manera estratégica en la raza humana. Lo ha logrado que ya en el calendario se le dedique un día, porque el 31 de octubre ya es un día oficial de Satanás. Y lo curioso es que hay cristianos que dicen, voy a celebrar el día de Halloween. ¿Qué es el día de Halloween? Día de la bruja. ¿Y por qué un cristiano está celebrando día de brujos? ¿Qué tenemos que ver los cristianos con los brujos, verdad? Entonces, ahí Satanás se viste de luz. Y yo me acuerdo de tiempo atrás, iglesias que decían, no, yo he visto a mi niño, mi niña, lo he visto de angelito y lo envío de angelito. Está haciéndose partícipe, no importa de lo que se vista. Está participando de la fiesta. Esto es como cuando él le dijo Jesús cuando el Señor le dijo a la iglesia de la iglesia de Tiatira. A la iglesia de Tiatira, cuando le dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a esa mujer que enseña, a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces eso es refiriéndose a la doctrina donde que Satanás ha incultrado, que hay en iglesias que han querido copiarse de esta y de la otra y de la otra. Porque si aquello lo hacen, nosotros también lo vamos a hacer. Usted sabe que aquí ahora mismo los americanos, muchos de las iglesias americanas, usted lo ve y ve las calabazas y ve las decoraciones de Halloween en frente a las iglesias. Entonces otras iglesias, pues si ellos lo hacen, nosotros lo podemos hacer. Pero por eso fue que Dios castigó a Israel en gran manera, porque Israel veía que los demás naciones tenían rey. Pues si ellos tienen rey, nosotros también queremos rey. Y menospreciaron a Dios, lo echaron a un lado. Entonces nosotros como cristianos tenemos que saber cuando Satanás se viste de ángel de luz. Y filosóficamente él ha agarrado a gente en puntos religiosos, ha metido a personas en puntos que hoy creen en ciertas religiones, creen que están en la verdad, pero es Satanás que se ha vestido de luz y los ha engañado. Y de esa manera él está luchando y sigue luchando, porque él no quiere irse solo al infierno. Pero para eso el Señor nos dejó la palabra, para que nosotros descubramos las artimañas de Satanás y que no seamos partícipes de sus obras. Entonces, si nosotros sabemos que son obras que Satanás aprovecha, porque
También Felicita tocó un puntito de esto que ellos hacen, de los rituales. Bien sabemos, mis hermanos, y hemos oído testimonios de personas que Dios los ha rescatado. Amén, que han sido brujos, declarados brujos, que han trabajado para Satanás, que le han vendido su alma al diablo y Dios de alguna manera ha obrado en ellos, los ha rescatado y han testificado. Como para el día de Halloween que se desaparecen niños, eran ellos que los perseguían, los agarraban para ofrecerlo de sacrificio a Satanás en el día de las brujas. Oía una señora que estaba testificando esto hace muchos años atrás y dice que a ellos se les facilitaban ofrecerle sacrificio a Satanás porque los brujos, nosotros pues adoramos a nuestro Dios, pero como nosotros no adoramos a nuestro Dios, ellos adoran a Satanás, ellos ayunan para Satanás y ellos le dedican tiempo. Entonces esa señora testificaba que las personas que más se les facilitaban para ellos sacrificar a Satanás eran aquellos que estaban en las carreteras pidiendo ride. Dice que para esos días que se estaba acercando el día del sacrificio, si no encontraban, si se les hacía difícil encontrar a esta persona, miraban a estas personas que estaban pidiendo ride y ahí los agarraban y se los llevaban y no volvían a saber más de ellos. Pero que mayormente buscaban niños pequeños porque según ellos que era una ofrenda muy limpia para Satanás. Acuérdense que Dios demandaba un cordero sano, ¿verdad que sí? Entonces Satanás pues engaña a la gente y lograba, ¿verdad?, de que muchas personas de estas pues diabólicas utilizaban los niños para sacrificarlos a Satanás. Pero, ¿por qué estamos hablando? Esa es la obra del dragón de Satanás. Entonces fue arrojado, según el capítulo 12, fue arrojado a la tierra y sabiendo que le quedaba poco tiempo aquí en la tierra, entonces se fue con gran ira tras la mujer, refiriéndose al pueblo de Israel, a todos aquellos que guardan el mandamiento de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo en esos últimos días, queriéndolos destruir. Ahora, entonces en el capítulo 13 que nos va a narrar lo que acontece literalmente aquí en la tierra. Porque acuérdense, es una escena espiritual de los seres espirituales que del cielo descendió y cayó a la tierra. Ahora vamos a ver el personaje, lo que ha de acontecer literalmente con la raza humana, donde va a estar operando ese dragón, pero va a estar, como él no tiene cuerpo físico, él va a estar operando a través de esta bestia que vamos a ver en el capítulo 13. Y el capítulo 13, pues, en Daniel lo tocamos, especialmente en el capítulo 7, y estuvimos hablando, como digo, lamento haber dejado el retrato, la foto que tenía, pero ya que es en la imaginación la estatua de que Nabucodonosor vio, y ahí vio los 4 reinos. Pero como usted se lo aprendió, hágase la idea, usted está viendo aquí la foto de la estatua que yo puse bien grande, mira, la tiene aquí pequeñita, mira. Pero ya todos tienen una idea de la estatua. Ok, la estatua empezaba con la cabeza arriba. ¿La cabeza era de qué materia? De oro. Oro. Aparte. Bueno, la estatua de oro, y representaba a ¿quién? El reino de Babilonia. El rey de Babilonia, amén, el imperio babilónico. Después tenía en los hombros y los brazos en plata. Eso representaban ¿qué imperio? Los medos persas, amén, los medos persas. Y luego tenía el vientre en bronce, el vientre y parte de los muslos. ¿A quién representaba rey? Vamos ya por 2 imperios, babilónico, medos persa. Entonces el bronce representaba ¿a quién? No. El bronce por acá. A Grecia. A Grecia. A Grecia. Acuérdense, Babilonia, medos persa y Grecia. El oro, la plata, el bronce. Ahora las 2 piernas en hierro. ¿A quién representaba? A Roma. A Roma. A Roma. Roma, las 2 piernas. Pero si usted ve 2 piernas, quiere decir que las 2 piernas están divididas, ¿verdad? No es una sola, son 2. Eso era una señal que en el futuro se iba a dividir en 2. ¿Y qué pasó? Yo no sé si alguno de ustedes ha buscado historia cuándo fue que surgió esa división, pero ese imperio fue el imperio que más duró. ¿Y qué pasó? Como son 2 piernas, estaba ya dejando ver que iba a haber una división,
Iban a haber dos imperios. Entonces, ¿qué pasó? Se dividió Oriente y Occidente. ¿Cuándo surgió esa división? En el 395 después de Cristo. 395 después de Cristo. En otras palabras, acuérdense que la era nuestra comenzó a contar de Cristo para acá. Habían pasado ya 395 años que Cristo había muerto. El imperio romano seguía en pie, pero en el 395 se dividió Occidente y Oriente. Entonces, ¿qué pasó? Que terminó en el 476 después de Cristo. Pasaron ahí 81 años. Esa fue la duración del imperio occidental. En el 476, el imperio occidental se fue, como dice, se fue bancarrota. Pero quedó el imperio oriental y ese duró hasta el 1400, no estoy 100%, pero creo que fue hasta el 1445. Hasta el 1445, creo que esa es la fecha, sí. Y ese fue la más duración que duró, porque entonces, ¿qué pasó? Que eso es lo que representa las dos piernas, el imperio romano, que está también representado por esa bestia horrible. Entonces ese imperio romano, al dividirse en el 1445, que cayó la parte oriental, ¿qué pasó? Que religiosamente el imperio romano, Roma, usted sabe que tiene un auge mundial por el Vaticano. Roma tiene el Vaticano es considerado un gobierno, es considerado un estado, el estado más pequeño del mundo. Y tiene un auge mundial políticamente, pero el sistema de ellos es religioso. Pero usted ve que los gobernantes y todo cuentan con el Papa de Roma como un líder político. Y sin embargo es el sistema religioso. En otras palabras, el imperio romano cayó políticamente, pero religiosamente está en pie. Ahí es cuando ya veremos más luego que vamos a estar hablando, pero en el capítulo 13 vamos a ver de la herida de la bestia, de ahí estaremos hablando de ese imperio, amén. Pero de ahí le di un poquito de introducción para llegar al capítulo 13, pero lo que le quiero decir, las dos etapas, las dos piernas, el imperio romano. Pero ¿qué pasa? Que después de la pierna se ven los pies que están mezclados con hierro y barro. ¿Qué pasa? El hierro y el barro, usted lo ve juntos, pero no pegan. Por más que usted quiera pegar el barro y el hierro, los puede unir, pero no se pegan. Entonces, ahí es donde luego se ve que una piedra no cortada con mano, esa piedra viene y le da por las piernas a la estatua y la derriba. Esa es la señal que se le dio la interpretación al profeta Daniel. Esto es el Mesías cuando él vuelva a la tierra. Amén, él va a derribar el poderío gentil, el gobierno gentil. Entonces ese gobierno gentil va a dejar de existir porque con la venida de Cristo al derrumbar la estatua, derrumba el gobierno que ha estado operando desde Nabucodonosor hasta la venida del Mesías aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? Que esos pies que son barro y el hierro y el barro cocido, que no juntan pero están ahí, con los 10 dedos, eso es representación de una confederación de 10 reinos. Esa confederación de 10 reinos, ya vimos en el capítulo 12, el dragón que tenía 10 cuernos. Vamos a ver en el capítulo 13 los 10 cuernos también, y ahí estaremos hablando de esa confederación. Ahora, vemos, ¿verdad?, de que entonces si la venida del Mesías le da a la estatua por los pies, que es el hierro, amén, es el imperio que está en función. Bendito Jesús. Sabemos que el imperio romano cayó, pero cuando Jesús vino, estaba ese imperio. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, volverá a estar ese imperio. Esto lo vamos a comprobar, porque no le voy a dar estudio Apocalipsis del capítulo 13, pero cuando lleguemos al capítulo 17 lo enfatiza. Y el que no quiera entender, porque no lo entiende, porque el 17 lo explica bien claro. Porque hay personas, he oído cristianos de fundamento, le he oído decir, no, que la bestia, ese líder, ese político, ese gobernante que va a estar gobernando, ese lo van a herir, va a morir y va a resucitar.
No, en ningún momento nos está diciendo la Biblia esto. Cuando vamos al capítulo 17, prueba que no se refiere al hombre, sino que se refiere al imperio. Porque está la bestia y está el emperador. Cuando en el Apocalipsis vemos en ocasiones, la bestia se puede estar refiriendo al líder que gobierna, pero al mismo tiempo se puede estar refiriendo al imperio. Y eso lo aclaremos a medida que vayamos entrando en cada verso. Amén. Después de esta introducción, ¿alguna pregunta? No acerca de lo que te dijo, después se estaba refiriendo bien a la persona o al imperio. Pero ¿por qué cuando dice que en una de sus cabezas dice? Entonces, Bueno, ya nos estamos adelantando al verso 3. Cuando lleguemos al verso 3 te voy a dar esa explicación. ok. Porque el verso 3 que va a hablar que vi una de sus cabezas heridas. Amén. Muy bien. Pues vamos a entrar al 1. Vamos a empezar con el 1. Bien, voy a empezar por este lado. Aquí, como aquí son poquitos, pues ya entonces acá se continúa acá. Así que usted va a tener el número 1. Y luego Felicita me va a leer en Daniel 7:7. Y Glende puede leer, ¿verdad? Me va a leer en el capítulo 7, el 17 y el 18. Sí. Felicita me va a leer el 7:7. Y Reyes me va a leer en el mismo capítulo 7, del 23 al 25. Ok, vámonos con el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y subir del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Amén. Amén. Aquí, mire, es bueno cuando nosotros estudiamos buscar información, mirar las opiniones de otras personas también. Miraba la opinión de MacArthur y miraba la opinión de Matthew Henry. Ellos se dejan de llevar de la interpretación porque supuestamente hay una Biblia que es la nueva versión. En la nueva versión le añaden una palabra que no la tiene la Biblia Reina Valera regular, no la tiene la Biblia antigua. Busqué la Biblia católica, no lo tiene. Lo tiene la Biblia Testigo de Jehová y la Biblia nueva versión. Le añaden la palabra que el dragón se paró en la arena. Lo saca de contexto la enseñanza. Porque si usted va llevándole la secuencia a lo de atrás y a lo que continúa, no tiene lógica de que ellos digan que el dragón era el que estaba parado frente a la arena. Cuando Juan está relatando la revelación que se le dio, y Juan se está contando la historia de lo que aconteció en cada capítulo. Ahora, al llegar al capítulo 13, Juan dice, y me paré. Él lo está especificando, y me paré sobre la arena del mar. Entonces Juan está aclarando que él fue el que se paró ahí. Pero usted busque la información de Matthew Henry, busque de MacArthur. Ellos están diciendo, no, que el dragón fue el que después que fue arrojado, que como no pudo luchar con la mujer, que se paró frente al mar. No, el capítulo 12 termina que él se fue a perseguir. Se fue a perseguir al resto de la descendencia de la mujer, a todos aquellos que guardaban los mandamientos de Dios y que tenían el testimonio de Jesucristo. No sé por qué ellos dicen, ¿verdad? Quizá el que hizo la traducción de la nueva versión, a veces han querido modificar el lenguaje, porque cuando se le llama nueva versión es que el español nuestro, por ejemplo, 100 años atrás, no es el mismo español que nosotros hablamos hoy. Todo ha ido variando en palabras y en significados. Entonces, en la nueva versión no sé por qué añaden ese pedacito que dice, y el dragón se paró a la orilla del mar. Y si usted lo aceptara, saca de contexto las enseñanzas de todo el capítulo. Pero en fin de cuentas, vamos como nos dice aquí Juan. Juan dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, amén, a una bestia. Y vemos cuando dice una bestia, la palabra bestia es sinónimo de monstruo. Al grado que cuando Daniel la vio, si usted como dije, la estatua que se me quedó, la estatua tiene la estatua de Nabucodonosor, pero al lado tiene
Primero vemos arriba una bestia y era un león. ¿A quién representaba el león? A Babilonia. Luego vemos un oso. ¿A quién representaba el oso? A los medos persas. Luego vemos un leopardo. ¿A quién representaba el leopardo? A Grecia. Y luego es que vemos la cuarta bestia, una bestia espantosa, que Daniel se preocupó mucho por el parentesco de esta gran bestia y pidió que se le diese una interpretación, bendito Jesús. Ahora, esa bestia, si ya Dios por medio de la estatua le dejó ver a Daniel lo que acontecería en los 4 imperios, vemos que a Daniel se le está revelando lo que acontecería hasta el final de los tiempos. Porque el tiempo de los gentiles comenzó con Nabucodonosor, con la cabeza. El tiempo de los gentiles va a terminar con los pies, el último reino. Entonces, usted oye cristianos diciendo que el anticristo va a ser judío, que va a salir de Israel. No, si Israel no es gentil. Y dice bien claro, la estatua es el gobierno gentil. Es un último gobierno gentil. No tiene que ver nada con un líder israelita. Es el último gobierno gentil que va a ser derrotado por la venida del Señor. Bendito Jesús. Entonces encontramos que en esa estatua, pues está la estatua, la interpretación que se le dio a Nabucodonosor. Las bestias, se detiene en la cuarta bestia para dejarnos ver que la cuarta bestia es la que va a llegar hasta el final. ¿Por qué razón? Vamos a ver en los versos que los hermanos van a leer que el asunto de esa bestia con los 10 cuernos, ese no se ha cumplido. Usted habla con ciertos religiosos y dice, no, que ya ese tiempo se cumplió allá en el tiempo de Antíoco Epífanes. No, están confundiendo. Antíoco Epífanes fue una sombra, como dice, un anticipo de lo que iba a acontecer en el futuro. Porque el tiempo de Antíoco Epífanes fueron 3 años y medio, sí, 3 años y medio de tortura para la nación israelita. Pero esos 3 años y medio profetizados no solamente va a seguir para Israel, va a ser para el mundo entero. Entonces lo de Antíoco Epífanes, que se cumplió hace mucho tiempo atrás, en el tiempo de los macabeos, ese tiempo pasó. Pero lo que nos dicen los versos que los hermanos van a leer más luego, vamos a ver que todavía no ha entrado en cumplimiento lo que se está diciendo. Basado en este verso, vamos a leer que dice Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las sombras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Amén. Ahí más tarde cuando a Daniel se le da la interpretación qué significaba esa bestia, pero cuando dice que devoraba y con sus pies, ¿verdad? Lo que hacía, refiriéndose, por eso que vemos, ¿verdad? De que era una bestia espantosa que no dejaba nada, que no destruía, bendito Jesús. Luego veremos explicación basada a eso. Pero vamos a ver el 17 y el 18, Glenn. No trae 18. Apocalipsis 7. Capítulos, no, Daniel. Oh, era Daniel. 7, 18. 7, 18. Yo pensé que amén. 17 y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y desearán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Si analizan bien esto, cuando usted se enfrenta a un adventista, a un testigo de Jehová o a otro tipo de religiones, aún los mesiánicos, usted habla con los mesiánicos, dice esto se cumplió. Pero cuando usted mire bien claro como dice, son 4 reinos, amén, que cuando concluyan los 4, que dice que cuando concluya el último reino, entonces se le dará el reino a los santos para siempre. En otras palabras, que no habrá otro gobierno. ¿Eso se ha pasado? No ha pasado. Quiere decir que el cuarto imperio no ha terminado su función. El cuarto imperio como que se hizo una pausa, como que se quedó allá dormidito, el león dormido, como decimos,
o el gigante dormido, está dormidito porque no ha terminado su tiempo de duración del cuarto imperio. Bien claro, estos versos lo está dejando ver. Cuando concluya el tiempo del cuarto imperio, entonces se le pasará el reino a los santos. En el tiempo de la que dicen que estas religiones dicen que ya esto se cumplió. ¿Cuándo hemos visto ya los santos gobernando y reinando con solamente ellos? No, eso no se ha visto hasta hoy, porque eso se va a ver en el futuro. Amén. Exacto. Entonces ahí donde cuando entremos al verso 3 que vamos a ver la herida de muerte. Entonces el gigante está ahí en pausa. Bendito Jesús. ¿Ah? Es tan intensivo. Amén. Está en coma, todavía está en coma. Amén. Pero mire, qué bueno es seguir la secuencia y estudiar esos versos. Acuérdense esos versos que leyó Glenn de capítulo 7, verso 17 y verso 18. Ahí está dejando cuando concluya el cuarto imperio, porque dice cuando concluyen estos cuatro, ya concluyó el de Babilonia, concluyó el de los medos persas, concluyó el de Grecia, entró el de Roma, el imperio romano, pero el imperio romano, como le dije, entró en una pausa, no ha terminado ese imperio, es lo que la gente se cree, que ya el imperio romano murió, pero cuando ese imperio concluya por completo, entonces que se le pasará el reino a los santos, que eso es lo que se verá en el periodo de la gran tribulación, luego, ¿verdad?, que concluya este tiempo. ¿Qué dice Reyes, el 23 al 25? 23 y 25. Sí, ahí el mismo capítulo 7 de Daniel. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, continúo. Sí. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Amén. Esto Daniel, Dios se lo reveló a Daniel. Esto lo estudiamos en el capítulo 7 de Daniel. Esta cuarta bestia tiene 10 cuernos. Entonces esos 10 cuernos, ya lo vimos, lo comparamos con la estatua, los 10 dedos de los pies, la confederación de 10 reyes. Y dice, ellos todavía no han recibido su reino. ¿Por qué no lo han recibido? Porque es en el tiempo futuro. En ese periodo de la gran tribulación es que ellos reciben ese poder y luego, ¿verdad? Surge, eso lo estudiamos también en el capítulo 7 de Daniel, cuando un cuerno pequeño que sale, no en el capítulo 7, en el capítulo 8, estudiamos el cuerno pequeño que no es refiriéndose a Cristo, sino refiriéndose a Satanás, a este dragón, la serpiente antigua. Y dice que este cuerno pequeño que sale y devora, destruye 3 de los 10 reinos. Amén. Quedan 7 y él son 8. Y ese número 8, eso lo vamos a enfatizar en el capítulo 17 de Apocalipsis. Lo vamos a ver detalladamente. Pero ya lo estudiamos en Daniel. Amén. Pero le doy esto más adelantito para que vean que Daniel y Apocalipsis van en paralelo. Estudiamos Daniel, estudiamos Apocalipsis. Vemos que el capítulo 1, esta bestia que sube del mar. Amén. 7 cabezas y 10 cuernos. Mire la diferencia del 12, capítulo 12. La bestia tenía 7 diademas, una en cada cabeza. En los cuernos no tenía nada. ¿Por qué? Porque eran 7 imperios con su corona. No estaban regidos por otros reinos. Ellos eran los que gobernaban. Esos imperios eran la cabeza solamente ellos. Pero vemos que ahora en el 13, ¿dónde están los diademas? En los cuernos. Porque es una confederación de 10 reinos. Que esa confederación de 10 reinos son las que van a formar este imperio, amén, que tiene 7 cabezas, y esto lo que tiene en cada cabeza tiene un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo, ¿por qué? Porque no todo lo que va a revelar es contra Dios, y todo lo que va a estar haciendo es contra todo lo que se llama Dios. No va a tener amor, no va a tener respeto, no va a tener piedad, bendito el Señor. Y todo esto está representado en estas cabezas. Ahora, cuando nos detenemos podemos mirar 2 puntos. Cuando decimos de las 7 cabezas, hay especulaciones, hay gente que han hecho especulaciones que Roma tiene 7 colinas
y que se refiere a esas colinas. Otros hacen énfasis que si son los 7 continentes. Algunos dicen, bueno, históricamente se registran 5 continentes, otros dicen se registran 7 continentes. Y hacen especulaciones de diferentes cosas. Pero cuando nosotros vamos por la Biblia, hay 2 puntos que podríamos mirar. El punto número 1, Asiria era un imperio que ese fue el que se llevó a las 10 tribus del norte de Israel. Se las llevó y Israel solamente se quedaron 2 tribus y Asiria se llevó a las 10 tribus de Israel porque Asiria, no digo Siria, dije Asiria, era un gran imperio. Luego vino como imperio Egipto. Egipto fue un gran imperio en gran manera. Ahora después fue que se levantaron los imperios de Nabucodonosor, de los medos persas, de los griegos y de los romanos. Pero podríamos decir, el imperio de Asiria y el de Egipto son 2. Babilonia son 3, Medo Persa 4, Grecia 5, Roma 6 y el del anticristo 7. Podríamos decir, las 7 cabezas están representadas ahí. Pero también podemos mirar otro ángulo, porque podríamos decir, me puede decir Selvin, no, pero si estamos del tiempo de los gentiles para acá y el tiempo de los gentiles comenzó con Nabucodonosor, ¿verdad que sí? Y si vamos a estar contando de Nabucodonosor para acá los imperios, entonces decimos, ok, está el imperio de Nabucodonosor 1, ¿verdad que sí? Está el de los medos persas, son 2. ¿Y qué tal en el tercero? En el tercero hay 4 cabezas, 4 imperios. Porque el leopardo tenía 4 cabezas y cuando Alejandro Magno muere, se dividieron en los 4 generales y formaron 4 cabezas, 4 imperios. Y si usted cuenta Nabucodonosor, los medos persas, y en los Grecia 4, ya son 4 y 2 son 6. Y el imperio romano que termina con el anticristo. Podríamos decir, aquí están las 7 cabezas. Pero son conclusiones que uno llega, ¿verdad? Según uno está estudiando la palabra. El detalle es que esta bestia está representando los imperios que se levantaron en el tiempo de los gentiles y que todos eran blasfemos porque todos blasfemaban contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos se creían dioses. Si usted mira, ahora mismo Roma, usted sabe que Roma no permitía que se le llamaran Señor al Señor Jesucristo, porque él decía que el único Señor en Roma era César, porque la gente antigua consideraban a sus emperadores, los consideraban dioses, y lamentablemente de esa manera era que ellos blasfemaban llamándose Dios y creyéndose, ¿verdad?, que no había nadie más supremo que ellos, y eso son blasfemias. Por eso dice que las 7 cabezas tienen nombres blasfemos, representando a estos imperios que se creían dioses aquí en la tierra. El anticristo, que es el último imperio, él va a venir con su gran nombre de blasfemo, porque él va a decir, yo soy el Mesías, se va a identificar como el Mesías, va a demandar adoración. Los judíos en principio lo van a creer, pero cuando ya él entra al templo de los judíos y blasfeme el templo de los judíos, ahí es que los judíos se van a dar cuenta de que verdaderamente el Mesías era Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿Alguna pregunta? Los he confundido hablándole tantos detalles. José, dígame. Nada más quiero que me aclare acerca de, porque a través de todo el Apocalipsis, lo que hemos estudiado, he escuchado mencionar bastantes veces la palabra mar, mar y mar y mar. Entonces estoy un poco confundido porque se trata del mar porque vemos de las aguas, se trata del mar de las naciones. Se puede llamar como mar las naciones. Esto lo explicamos hace poquito, que le dijimos que cuando se refiere a mar se está refiriendo a muchedumbre, a naciones. Y entonces cuando sale del mar está saliendo de las naciones. En otras palabras, dando énfasis de que no es judío, no está saliendo de Israel, está saliendo de las naciones. Y eso lo vamos a ver en comparativa cuando lleguemos al verso 11 con la segunda bestia, que la segunda bestia sale de la tierra, especificando. La tierra representa un territorio, el mar representa muchedumbre, naciones. Entonces esta bestia sale de las naciones, en otras palabras es gentil, no es judío. Okay, entonces lo que me da a entender a mí que esta bestia es alguien, podemos decir, así. Esta bestia que se levanta de este mar puede ser digámoslo así, un presidente político.
Bueno, más luego, a medida que vayamos entrando, vamos a estar hablando, porque digo, estamos viendo la bestia como institución y como líder que la está siguiendo. Entonces la estamos viendo, ahora estamos empezando hablándola como una institución, como un imperio. Es un imperio que se va a levantar. Ahora mismo usted sabe que todos los ojos del mundo entero están en Estados Unidos como primera potencia mundial. Muchas naciones le llaman a Estados Unidos es imperio. Para muchos, porque Estados Unidos es un imperio. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a levantar un imperio, esa bestia que sube del mar, esa potencia mundial, es una potencia mundial que va a tomar control mundialmente. Pero luego veremos la diferencia entre el imperio y entre el emperador. Lo que hace el imperio y lo que el emperador va a ejecutar. No es un líder entonces. Sí, un líder. Pues a ese que vamos a entrar luego. Luego entraremos a ese líder. Sí, eso. Y cómo ese líder va a ejecutar, porque un imperio necesita un gobernante. Amén. Dígame, Selvi. No, lo que yo entiendo, quería saber que por qué habla mucho del mar. Uno se puede, uno puede diferenciar de la manera como está el texto basado. Sí. Si está hablando de un mar literalmente o es un Símbolo. simbolismo. Amén. Por ejemplo, cuando dice, y vi un ángel que se paró sobre el mar, que un pie en el mar y otro en la tierra, que está hablando del mar, literalmente del mar. Santo mi Dios. En Exacto. cambio aquí ya está hablando de la muchedumbre, ya no está Amén. hablando de agua. Sí, y eso lo hemos enseñado, ¿verdad? De que la expresión depende basada al conjunto de la frase. Cuando nosotros encontramos una expresión dependiendo del conjunto de la frase, es que sabemos, como dice Selven, si se está refiriendo a algo simbólico o a algo literal. Aquí es simbólico, el mar está simbolizando las naciones, las multitudes. Amén, de la muchedumbre que sale esta bestia. Amén. Y por eso vemos también cuando hace énfasis en la tierra, bueno, eso lo discutiremos en el verso 11, la bestia que sale de la tierra. Pero es muy importante, cada vez que leamos algo, miremos, siempre que usted lea una expresión, leamos el conjunto de la frase, porque el conjunto de la frase define si esa palabra usted la toma literalmente o la toma simbólica o espiritualmente. Pero yo estaba, generalmente los judíos dicen que el paganismo es todo lo que viene de Roma, ¿verdad? Entonces dicen que nosotros los gentiles somos los paganos. Sí. Y que de ahí es donde va a venir el imperio a Amén. gobernar todo. Sí, desde luego, porque la humanidad está dividida solamente en dos grupos, gentiles y judíos. Al gentil... Pero ellos al gentil, en vez de decir gentil, ellos dicen paganos. Pagano, exacto, sí, porque gentil y pagano es sinónimo. ¿Es lo mismo? Sí, es sinónimo. Lo que pasa es que el gentil era la distinción del que no era judío. Entonces, para el tiempo antiguo, cuando usted lee el libro del Nuevo Testamento, que usted lee que se dice los judíos y los griegos están representando a todos los gentiles. Pero entonces los judíos no usan la palabra gentil, usan la palabra paganismo. Pero yo pienso que se me oye feo porque el paganismo es algo como hacer algo en contra de... Sí, pero por esa causa que le llaman pagano, porque ahora mismo cuando Pedro se sentaba a comer con los gentiles, dice a Pedro se sentaba con los paganos. Pues es que ahí es donde yo tengo esas son las cositas que nosotros hablamos con mi esposa. Pero que tiene lógica porque son sinónimos. Gentil es en sociedad somos gentiles. Para los religiosos, los gentiles son paganos porque no guardan la ley. Entonces todo el que no guarda la ley es pagano. Para nosotros, mundano es el que no le sirve a Cristo. Exacto. Ahora nosotros decimos la humanidad entera es mundana si no sirve a Cristo. Los judíos usan la expresión pagano para el que no guarda la ley. Que pagano y mundano es lo que nosotros llamamos mundano. Para ellos es pagano. Entonces el gentil es mundano o es pagano. Pero es que la cosa es que también ven cómo bueno, hay iglesias que, voy a decirlo así, celebran la Navidad y para ellos eso es un paganismo. Sí. Entonces nos ven como un pagano. El hecho es porque como ya ellos entran en un sistema religioso, que ellos cuando entran en un sistema religioso ya entran los dogmas humanos, entonces dogmatizan. Entonces dogmatizan todo y si tú no entras en esas reglas de lo que ellos han dogmatizado, se me fue la palabra,
porque todo lo han convertido en dogmas. Y ya si tú no entras en esa ruta, pues entonces dicen, no, para ellos todo eso es pecado. Pecado. Amén. Entonces, por eso que nosotros hicimos, nosotros nos basamos a las escrituras. Entonces, el Señor nos dejó la palabra y nos basamos a ella, pero el mundo, cuando, como digo, los judíos usan la palabra pagano, nosotros usamos la palabra mundano, que estamos prácticamente lo mismo. Para ellos es pagano todo el que no cumple la palabra según ellos, para nosotros mundano es el que no sigue las reglas de Jesucristo. Amén. Pero que en sentido social, en cuanto a sociedad, solamente hay dos grupos, gentiles y judíos. En el tiempo del principio del evangelio se le llamaba a todos los gentiles, se les distinguía como griego, porque como griego era lo que predominaba, porque el imperio griego pasó y entró el romano, pero la cultura griega, el imperio romano la adoptó. ¿Por qué razón? Porque se consideraba que en el tiempo antiguo los griegos sobresalían en inteligencia. ¿Por qué usted cree que Lucas, el doctor Lucas, a quién le escribió el evangelio? ¿Saben ustedes quién se lo escribió? A los griegos. Y si usted mira el evangelio de Lucas, es el más detallado de los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque los griegos es la persona más sobresaliente en inteligencia. Y Lucas se esmeró en presentar el evangelio de una manera tan detallada, porque esta gente eran sumamente inteligentes y eran detallistas. Por eso que usted se lee los 4 evangelios y usted dice, Lucas tiene más detalles que los otros evangelios. Y la cultura griega sobresaltaba al grado que los judíos, cuando se iban a referir a todos los gentiles, decían los griegos, porque los griegos representaban a todos los gentiles. Es como ahora, los judíos viene de Judá. Judá está representando a las 12 tribus de Israel. Sin embargo, Judá era una de las 12, pero representa a las 12 tribus de Israel. Amén. Gloria a Jesús. Bien, dígame, José. Entonces, pastor, a eso se refiere entonces Romanos 1:16, que cuando dice, y no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente, y luego, entonces, cuando diga al griego, esa no, a todo, o sea, ahí usa la palabra el griego. El griego, sí. Porque el griego es representación de todos los gentiles. De todos los gentiles, amén. Que somos nosotros. En el principio de la iglesia, la palabra griego es representando a todos los gentiles, a todo el que no es judío. Perfecto. Amén. Sí, porque como decía Felicita, los judíos actualmente usan los romanos, como dice el romanismo, el paganismo, pero en aquel entonces se usaba los griegos. Amén. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Paulino. Es que hay 4 frases que son similares, como decir gentil, pagano, incircunciso, bastardo. O sea que los escudriñamos ahí casi, o sea que son similares ahí todas esas 4 frases. Y porque el bastardo supuestamente era Ismael. Y se me olvida el nombre, el otro era Ismael y Isaac. Isaac ese no era bastardo porque era hijo de la esposa, ¿no? Y entonces esas 4 frases parece que como son similares. Santo Dios. Sí. Y circuncisos también, porque como solo el pueblo de Israel, el que era circuncidado, y los demás, los gentiles no eran circuncidados, entonces dijeron incircuncisos. Amén. Porque esa palabra la usó David cuando le dijo a Goliat, incircunciso. Amén. Amén. Todo para los israelitas, todo el que no seguía la ley era gentil o era incircunciso. Amén. Aún dentro del pueblo de Israel, el que no se circuncidaba le consideraban gentil, le consideraban incircunciso. Aún a la iglesia, Pablo dice, el que no se sujeta a la doctrina de Jesucristo, ténganlo por gentil. En otras palabras, aquí la expresión gentil se está refiriendo, ténganlo por pecador. ¿Por qué? Porque se consideraba que aquí no refiriéndose a cuanto a sociedad, sino en representación, que el cristiano, si no guarda la palabra de Cristo, dice Pablo,
ténganlo por gentil. En otras palabras, esa expresión es ténganlo por pecador. Por eso le digo que la expresión de palabra va basado al conjunto de la frase, conforme al origen de la enseñanza que se nos está dando. Entonces el término gentil se puede usar como sociedad, que como le dije, somos dos sociedades, judíos y gentiles. Pero se usa la expresión basada al conjunto de la frase. Gentil se usa la expresión para referirse a pecador, como dice Paulino, el incircunciso. Todo aquel que no está cumpliendo con la ley del Señor se llamaba incircunciso. Y se usa la variedad de palabras basado al mensaje que se está trayendo. Amén. Muy bien. ¿Algo más? ¿Cómo? Bueno, sí, nos llevó un punto, nos llevó a otro punto, otro así, pero el asunto es que la bestia del capítulo 13, amén, ese imperio lo ve Juan que salió de las multitudes, salió de las naciones, un imperio que está profetizado y un imperio que va a renacer nuevamente. Bendito Jesús. Vamos a ver qué nos dice el verso 2. Y por aquí Carlos, Juan Carlos, te toca el número 2. Y luego vengo con Karen. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono, y gran autoridad. Amén. Entonces Juan sigue relatando lo que él estaba viendo. Por eso le dije, el que estaba parado frente en la arena del mar no era el dragón, era Juan. Juan allí paradito, pues vio esa bestia salir, bendito Jesús. Y cuando la ve, dice, amén, cuando dice que la bestia, dice, me desubiqué por donde iba. Ok, que era semejante a un leopardo. Juan, él comienza a dar descripción de la bestia. Ok, vio esa bestia, una bestia terrible saliendo con 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora la comienza a describir. Dice, bueno, esta bestia era semejante a un leopardo. Entonces, cuando hace un leopardo, Juan está dejando ver esta bestia trae cualidad de un imperio antiguo. Amén. Primero se dice 7 cabezas, pero ahora está dando descripción de una de las cabezas. Amén. Entonces dice que era semejante a un leopardo. El leopardo dijimos que era ¿qué imperio? Grecia. Y esa Grecia que se convirtió en 4 imperios, 4 cabezas, representada por el leopardo. Bendito mío, un leopardo con 4 cabezas. Entonces está viendo a esa bestia semejante a un leopardo. El leopardo registrado acá en Daniel con 4 cabezas. Bendito el Señor. Entonces dice que tenía pies de oso. Ahora está representando otra cabeza que eran los medos persas. Los medos persas eran representativos por el oso, porque el oso es fuerte. Y sabemos que los medos y persas vencieron a Babilonia, no por estrategia, no por sabiduría, sino por la fuerza. Y por la fuerza fue que los medos persas vencieron, por eso se le distingue con el oso. Entonces dice, esta bestia tenía pies de oso, como de oso. Y luego dice, y su boca como boca de león, comparándolo con la otra cabeza que el león representaba a Babilonia. Entonces vemos, Juan está diciendo, esta bestia tiene la descripción, amén, describiendo sus cabezas con los imperios anteriores. Como le dije, las 4 cabezas representan al leopardo, la cabeza la representación del oso y la representación del león. Bendito Jesús. Ahí es donde vemos. Y entonces cuando Juan dice que vio esa descripción, entonces dice, y el dragón le dio su trono y su poder. Y le dio también autoridad. Dejando ver, mis hermanos, ¿qué hizo Dios cuando presentó a su Hijo, a Jesucristo? Aquí está mi Hijo amado. Y dice que Dios le dio su poder a su Hijo. Su Hijo vino aquí a la tierra con el poder de Dios. Entonces, como el Padre Todopoderoso le dio el poder al Hijo, Satanás siempre ha querido imitar a Dios en todo. Entonces Satanás, como usted ve que está Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás ha querido imitar a Dios, el dragón,
la bestia y el falso profeta, una imitación de la Trinidad. Dios le da el poder a Jesucristo, Satanás dice que le pasa su trono y su poder a la bestia, dejando ver una imitación, queriendo imitar a Dios en todo. Entonces dice, y le dio su trono, y le dio su poder, y le dio grande autoridad. En otras palabras, ese líder mundial que va a estar dirigiendo ese imperio, va a tener todo el poder de Satanás. En otras palabras, Satanás está manifestándose en el cuerpo de ese líder mundial que va a estar dirigiendo ese imperio, que se va a levantar por una confederación de 10 reinos, que es ahí donde le va a dar el nacimiento a este imperio, bendito Jesús. Y vemos, ¿verdad?, que entonces el líder que esté gobernando ya no va a estar dirigido por el Espíritu Santo, no va a estar dirigido por Dios, no va a estar dirigido por una constitución. No, porque hoy aquí, aunque los gobiernos sean paganos, los gobiernos sean lo que sean, tienen una constitución por la cual se dirigen. Pero vemos que este líder solamente se va a dirigir por el poder satánico, porque Satanás le va a dar poder, le va a dar su trono y le va a dar la autoridad de operar y hacer todo lo que él quiera hacer con la raza humana. Amén. Hasta este verso 2. Pregunta o comentario. ¿Pregunta? Dígame. Sí, pastor, la verdad que tengo una inquietud acerca de que acabamos de leer, pastor. Entonces, lo que quiere decir, pastor, que estos que se van a levantar no es porque hayan obtenido algo de su propio esfuerzo o así como lo hacen hoy, no, que es el propio Satanás el que les entrega ese poder para que ellos gobiernen de esa manera. Bendito Dios. Amén, de hecho. Ahora, aquí en la tierra la palabra de Dios nos dice que ningún gobierno se levanta si no es permitido por Dios. Y podríamos decir, ¿y por qué un gobierno tan malo Dios permite que se haya levantado? Bueno, los designios de Dios no los conocemos y algún propósito Dios trae para que llegara al cumplimiento final de su palabra. Pero ningún gobierno, si no es con el permiso de Dios, ellos no llegan al gobierno, sea bueno o sea malo. Me acuerdo en el 1982, yo creo que Reyes estaba, cuando vino una ex madre superiora de Colombia. No sé si tú te acuerdas, Reyes, una ex madre superiora de Colombia. Se convirtió al Señor y estaba siendo perseguida por el Vaticano porque ella se convirtió en evangelista. Y el Vaticano la perseguía porque había sido madre superiora. Y ella estaba predicando, eso fue para cuando yo me bauticé en el 1982, ella estaba de campaña acá. Y ella predicó y ella dice que ella fue a Cuba porque Dios la inquietó que fuera a hablarle a Fidel Castro. Y ella dice que mientras ella le hablaba a Fidel Castro del Evangelio, que Fidel Castro le dijo que él cuando niño su madre lo llevaba a las escuelas bíblicas y que él le enseñaba la palabra, pero que él entendió que Dios lo estaba usando como un látigo para Cuba, porque en Cuba fue donde comenzaron a iniciarse los abortos internacionalmente. En Cuba comenzaron ahí fue donde se le dio inicio a la publicidad de los abortos y se hacían otras cosas, que dice que Cuba había caído en una idolatría tan grande que Dios le levantó a Fidel Castro como un látigo para castigarlo. Eso dijo ella, que Fidel Castro, esas fueron las palabras que le dijo. Pero en fin de cuentas, le predicó el Evangelio, pero él siguió gobernando malísimo y pues hasta hoy sigue siendo un látigo para Cuba. Pero usted mire a Cuba, ¿a quién invoca? ¿A Jesucristo o a la ermita Caridad? Usted ve que la mayor parte de los cubanos, ¿quién están buscando? A la ermita de la Caridad. No buscan directamente a Jesucristo. Bienaventurados los que se han convertido al Evangelio, que hoy pues invocan el nombre del Señor Jesucristo. Así, otras naciones se han entrado en un sistema que el gobierno, Dios por un propósito los tiene ahí. Ahí ahora, pero sabemos que la Biblia nos enseña a nosotros las cosas en vez de ir mejor, las cosas van a empeorar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el ser humano aprenda a no poner la mira en el hombre, sino a ponerla en él. 100%. Porque si hablamos del Apocalipsis, los gobiernos son los que se van a levantar. Entonces,
tiene que cumplir esa palabra de que un presidente o un gobierno, lo que sea, venga a tratar de gobernar todas las naciones. Bendito mi Dios. Y todo va a ver en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que cumplir. Entonces, en este caso, ¿verdad? De que cuando vemos aquí de que Él le da el poder, Satanás hoy le ha dado poderes a personas aquí en la tierra. Y ahí, como le dije, como Jesucristo tiene ministro, Satanás también tiene ministro. Y Satanás le ha dado poder. Usted dirá, pero mira, si aquel santero sanó a esta persona. No, yo he oído personas que dicen, no, que mira que aquella persona sana. Y si sana porque tiene poder de Dios, no tiene poder de Dios, que Satanás también da poder. Satanás, como él tiene cierto poder, él le ha dado poder a brujos, a satánicos. Y muchas personas realizan milagros. Si lo vemos aquí en Apocalipsis, que este líder va a estar haciendo señales y prodigios, es porque Satanás es el que le da el poder. Y así desde la antigüedad se han encontrado personas que han sanado a otros. Ahora, y vemos por qué, porque Satanás quiere que la persona entre en idolatría y que la gente comience a creer en el hombre y no en Dios. Pero Satanás tiene poder y él lo da conforme él quiere destruir a la raza humana. Bendito Jesús. Bien, pasamos al 3 y con el 3 vamos a concluir hoy. Así que, Karen. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Amén. Ahí sigue Juan describiendo. Amén. Primero dijo, la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Luego describió cómo se veía la bestia, haciendo una descripción de los imperios anteriores. Ahora Juan especifica, porque Juan me imagino que se quedó perplejo mirando esta bestia y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué pasó? Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En otras palabras, está diciendo, la bestia tenía una de sus cabezas herida, 7 cabezas, 7 imperios. Amén. El último imperio que, como le dije, el último imperio romano, ese imperio recibió herida de muerte. Pero para la sociedad de hoy el imperio romano no existe. Para la sociedad de hoy, ya el imperio romano pasó como le dije, el occidental en el 476 después de Cristo y el oriental en el 1445 después de Cristo, que ya pasó muchos siglos atrás. Pero lo que la sociedad no puede entender, que como dice esa herida de muerte, dice, y su herida fue sanada. En otra palabra, como decía, ese gigante está en coma por la herida que recibió, pero va a levantarse. Imagínense usted cuando comiencen las noticias internacionalmente a decir, ya Estados Unidos no es el imperio. Ya Estados Unidos no es la primera potencia mundial. Ahora mira, ¿quién iba a pensar que en Roma se iba a levantar el imperio romano, que cayó occidentalmente en el 476 y orientalmente cayó en el 1945? Y que se diga, mira, vuelve a renacer el imperio romano. ¿Por qué? Porque una confederación de 10 naciones. Y aquí cuando hablamos de una confederación de 10 naciones que le pasan el poder a ese líder. Amén. No se está refiriendo de una nación que no tiene poder, son naciones que tienen poderes. Entonces ahora vemos naciones con potencia mundial. Bendito Jesús, estas naciones que tienen capacidad de gobernar con poder, le van a pasar el poder a este líder. Entonces ese imperio se va a levantar por medio de la confederación de los 10 reinos, que son los 10 cuernos que se vieron tanto en la bestia, en la estatua, como en los 10 cuernos. Bendito Jesús. Y dejando ver, mis hermanos, que por eso es que le decía, la herida no es el líder que va a estar gobernando. La herida es el imperio, que aparentemente estaba muerto, pero revive nuevamente. Sorprendente, toda la tierra se maravilla y se va en pos de la bestia, porque nadie puede creer que el imperio romano vuelva a renacer y que se vuelva a decir, está el imperio romano como potencia mundial, porque va a ser la potencia mundial. Hoy los que vivimos en Estados Unidos, orgullosos de que vivimos en la primera potencia mundial, pero esta potencia mundial tiene un punto final,
porque vendrá el gobierno del anticristo, que será la próxima potencia y la última potencia en la faz de la tierra. ¿Quién comenta o habla? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta en esto? Muchos piensan que es Estados Unidos el imperio, el potente imperio, pero en sí va a ser el imperio romano. Amén. Es donde se va a levantar. Exactamente. Estados Unidos no entra en la escena Porque apocalíptica. lo que pasa es que ahorita se ha visto muchas, estábamos viendo, de que ya se levantó, supuestamente se levantó muchos imperios donde están con el imperio de Estados Unidos. Entonces eso es lo que mucha gente piensa que es el... Sí, porque según las estadísticas cualquiera podía pensarlo. Hasta mucha gente dice que Donald Trump puede ser el anticristo como está actuando. Sí. Imagínate tú, pero como potencia mundial. Pero sabemos, porque ¿verdad? se ha unido con los demás, pero en sí... Sí, porque mira, cuando Estados Unidos está fuera de la escena por el hecho de que cuando hablamos en capítulo 9 de Daniel, verso 26, en el verso 26 de Daniel 9:26, está dejando claramente, dejando ver que el líder mundial que va a venir va a salir de la ciudad, de aquella ciudad que destruyó el templo 70 años después de Cristo. ¿Quién fue la ciudad que destruyó el templo 70 años después de Cristo? Fue Roma. Exacto. Entonces, bien claro, Daniel 9:26 está dejando ver que de esa ciudad es que va a salir el líder mundial. Claramente dejando ver que de Roma es que va a salir este líder mundial. Cuando entremos en el capítulo 7, vamos a estar definiéndolo, de a dónde es que él sale, de un sistema religioso, porque vamos a ver el sistema religioso reflejado en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y ahí vamos a ver, ¿verdad? Que también si usted se lee el capítulo 17, encuentra que dice, porque algunos podrían decirme, ¿por qué usted dice que la herida la recibió el imperio y no fue el emperador? Porque el capítulo 17 lo veremos cuando dice, el que era y no es y será. ¿Y quién era? Cuando Juan está escribiendo, ¿quién es? En el tiempo de Juan estaba el imperio romano. Dice, el que es y el que era y que no es. Amén. Y el que será. ¿Por qué razón? Porque actualmente no está, pero va a volver a ser. ¿Por qué? Porque va a renacer nuevamente. Pero eso lo entraremos en punto por punto, lo veremos en el capítulo 17. Amén. Así que si no hay pregunta, lo cierro. ¿No hay preguntas? Pues bien, pues lo dejamos aquí, sigamos estudiando. Acuérdense, nos quedamos en el verso 3, de ahí seguiremos en adelante. Pero es muy importante estudiar las escrituras basadas en pasajes paralelos para ver, ¿verdad?, lo simbólico, lo figurativo y lo espiritual y lo literal. Amén. Así que seguiremos aprendiendo. Lo importante es que sepamos, mis hermanos, que viene un sistema de gobierno en el cual a la iglesia se nos ha dicho que no estaremos. Cuando ese sistema de gobierno empiece, la iglesia no va a estar aquí en la tierra. Vemos lo que está pasando alrededor nuestro. Todo lo que vemos mundialmente nos está dejando ver que ese sistema gubernamental está por comenzar. Algo lo detiene, y esto lo encontramos en Colosenses, que algo lo está deteniendo. ¿Y qué es lo que lo detiene? La iglesia, el cuerpo de Cristo que está aquí en la tierra, bendito el Señor. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga. Seguiremos estudiando el próximo viernes con la bendición de Dios. Nos veremos aquí el domingo. Amén. Sigamos, ¿verdad?, buscando de la presencia de nuestro Dios. Vamos a dar por concluido. Y mi hermano José que comenzó, mi hermano concluye. Gloria a Jesús.